Pues en los últimos encuentros que hemos tenido, pues hemos estado metidos en las bases introductorias de la historia de la ciencia y de la filosofía de la ciencia. Pero ahora les propongo movernos de estos tópicos y bueno, cuando la mente se cansa de un tipo específico de trabajo intelectual, en ocasiones es reconfortante dirigirse a otro espacio, incluso otro espacio o puede ser otra habitación. Ahora yo estoy en otro hábitat, en otra habitación, y dedicarnos a alguna otra tarea. Suele ser el caso que este simple cambio de ocupación mental pues supone un claro descanso. Bueno, por lo mismo, en esta sesión quiero realizar un recorrido sobre la hermenéutica analógica. La importancia que tiene esta hermenéutica analógica está en la cuestión epistemológica de la relación que se da entre la información que parecemos obtener cuando escuchamos a otras personas hablar y la experiencia misma de escucharla. Información que aparentemente conseguimos cuando leemos un testimonio en un documento, un texto y la misma experiencia lectora. Para ello, primero se tendría que describir rápidamente qué es la hermenéutica y qué es la analogía, para después explicar qué es la hermenéutica analógica. Bueno, la hermenéutica es la teoría de las operaciones, de la comprensión, en su relación con la interpretación de los textos. Digamos, las formas y las estructuras simbólicas, las metáforas que subyacen en un texto. De tal suerte que cuando se habla de interpretación de textos, pero de textos bíblicos, pues se alude a la exégesis. Cuando se habla de textos legales, pues se hace referencia a la jurisprudencia, ¿no? Sería la hermenéutica aplicada en estos contextos. Bueno, en este caso, cuando hablo de interpretar textos, la acción interpretar significa comprender en profundidad. Y cuando digo interpretar textos, pues los textos no necesariamente tienen que ser escritos. Ampliemos el panorama de lo que podemos comprender por un texto, de lo que es susceptible de ser leído. El diálogo, por ejemplo, como acción significativa, puede ser visto como un tipo de texto y también puede ser considerado un texto, porque son susceptibles de ser leídos, una pintura, una escultura, por ejemplo. La realidad misma puede ser vista como un texto y por tal razón, en todo lo que hacemos, también interpretamos. Entonces, en el acontecimiento hermenéutico, o sea, en el acto interpretativo, el primer elemento es un texto, porque es lo que se va a interpretar. Pero con ese texto, pues también suponemos que hay un autor detrás y también hay un lector o intérprete, que es quien va a interpretar, digamos, este texto. Ahora, digamos, por un lado, entonces tenemos a un autor, la intención de un autor, es decir, qué es lo que quiso expresar en su texto. Y por el otro, hay la intencionalidad del lector, que no siempre interpreta lo que el autor quiso que se entendiera, sino que añade significados propios, confiere, proyecta significados provenientes de su interpretación particular. Podría decirse que los textos en los que hay un solo significado, pues no hace falta la interpretación, porque solo hay un sentido. Y hablo de aquellos textos en los que la intencionalidad del autor y la del lector no difieren. Pero en aquellos textos polisémicos, es decir, los que tienen varios significados, pues es ahí donde se permite la intervención de la hermenéutica. En los casos en los que haya compatibilidad en la intencionalidad del autor y la del lector, podemos decir que hay univocidad, porque se admite un solo sentido y por lo mismo hay una sola interpretación. Univocidad, o sea, una sola voz. Univocidad proviene de univocus. Por tanto, la hermenéutica interviene en textos multívocos, es decir, textos donde existe más de una voz, más de un sentido, más de un significado.
¿Mm? Esta multivocidad es doble. O sea, hay dos tipos de multivocidad. Hay una multivocidad analógica y hay una multivocidad equívoca. A ver, en este esquema que les estoy poniendo, tenemos por un lado textos unívocos, textos que solamente tienen, digamos, un significado, un sentido, una voz, y por el otro textos multívocos. Como acabo de mencionar, la hermenéutica se posaría o entraría en acción en textos multívocos, donde es necesaria una interpretación juiciosa, puesto que ese texto es susceptible de varias interpretaciones. Entonces, cuando hablemos de unívocos, hablaríamos de univocidad. Cuando hablemos de multívocos, hablaríamos de multivocidad. Bueno, hay dos tipos de multivocidad, la multivocidad analógica y la multivocidad equívoca. Uh-huh. Estamos hablando de textos multívocos, es decir, que tienen varios significados. Uh-huh. Bueno, la multivocidad equívoca o simplemente equivocidad, pues resulta ser sumamente problemática, ya que entorpece el ejercicio de la interpretación, pues admite la posibilidad de infinitas interpretaciones, lo que implica pues que el sentido de un texto se disuelve y se atomiza sin que se sepa cuáles son los significados verdaderos, ¿no? Es decir, estamos entrando en una tónica relativista. Prácticamente cualquier interpretación se permite, se admite. Eso es muy problemático. Entonces podremos, ese texto, pues tiene infinitas posibilidades de interpretación. En cambio, la analogía, es decir, la multivocidad analógica, o llamémosla simplemente analogía, pues es una multivocidad controlada. Es una ambigüedad sistemática, digámoslo así. Es decir, sí se admite que hay más de un sentido y un significado para un texto, pero tampoco se admiten tantos ni cualquier significado. No es una postura relativista. Bueno, ahora bien, vamos a regresar a esta figura incluso un poco más elaborada. Ahora bien, ¿qué es la analogía? Ya vimos un poco qué es la hermenéutica. Pasemos al otro lado. Recordemos, esta sesión discurre sobre la hermenéutica analógica. Primero hay que revisar qué es la hermenéutica. Pues bien, ahora toca el turno de la analogía. En filosofía del lenguaje, la analogía se define como un modo de significar y de predicar, es decir, de atribuir predicados a un sujeto. Y recordemos que un predicado, pues es lo que se dice del sujeto en una oración. Bueno, Mauricio Bouchot precisa que a medio camino, Mauricio Bouchot es quien digamos, propone esta idea de hermenéutica analógica y quien la ha desarrollado. Mauricio Bouchot precisa que a medio camino entre la univocidad y la equivocidad está la analogía. Volvamos al esquema para que quede claro. Ahí puse, digamos, los dos extremos que serían la univocidad y la equivocidad. A ver. Ahí que espero, lo estoy alzando para que vean que ahí está la equivocidad. Y de este lado, la univocidad. Bueno. Ahí. A medio camino entre la univocidad y la equivocidad está la analogía. ¿Mm? En este sentido, cuando hablo de estar a medio camino, pues también estamos hablando de una mediación que se establece entre el texto y el contexto. Es decir, la analogía tiene como instrumento principal, porque utilizamos mucho esa palabra, la distinción. La analogía es eso, es el ejercicio de la distinción. Pero para distinguir algo, pues requerimos del diálogo.
tiene que distinguir la analogía y porque eso es precisamente lo que evita estos dos extremos, la univocidad y la equivocidad. Bueno, para que no quede, digamos, tan en el aire esta explicación, los dos extremos, la univocidad es la significación idéntica de un término en relación con todos sus significados, ¿no? Cuando decimos en términos unívocos, el hombre ha desarrollado durante los últimos años ampliamente el conocimiento tecnológico. Cuando hablamos de el hombre, pues no nos estamos refiriendo a un solo hombre, estamos hablando de un término que designa en realidad a todos los hombres, a todo el género humano, ¿no? Digamos, en esta invocación de la palabra hombre se designa a todos sus individuos de la misma manera. La equivocidad es la significación diferente de un término en relación con todos sus significados. La palabra gato, por ejemplo, que puede significar diferentes cosas. Gato, pues el animal doméstico, el instrumento mecánico que utilizamos para levantar un automóvil, el juego de los niños, el gato, y hasta una persona demasiado servil, pues le llegamos a llamar gato. Pues como ya vimos, la univocidad pues es la preeminencia de un solo sentido en el significado. Y la equivocidad, la presencia de varios sentidos, varios significados. Pues cuando digo que la analogía se sitúa en medio y que es una especie de mediación o moderación, pues precisamente significa esto, que a diferencia de la univocidad y la equivocidad, pues la analogía es la significación de un término, sí, en relación con sus significados, en parte idéntica y en parte diferente. Un ejemplo, el término bien, que significa y predica de manera distinta cuando hablamos de bienes materiales, cuando hablamos del bien en relación con la bondad. Digamos, lo estamos utilizando en forma diferente y en diferentes contextos también, pero todos guardan entre sí una noción en común. Aunque hablemos de bien material o aunque hablemos del bien como contraposición al mal, si se fijan y analizan, todos estos significados que usamos en diferentes contextos guardan una noción en común. Y podríamos decir que esa noción en común es, pues, que el bien es aquello que trae utilidad, provecho, aquello que satisface, que posee el complemento de la perfección en su propio género, etcétera. Precisamente la analogía es eso, es un razonamiento relacional basado en la existencia de atributos semejantes en cosas diferentes. Sabemos que hay cosas diferentes, pero buscamos los rasgos en común. Eso es la analogía. Ahora, ya que hemos puesto la mirada en la hermenéutica y en la analogía, vamos a ver qué es la hermenéutica analógica. Como ya les dije, la hermenéutica es este instrumento para la interpretación de textos. Y la analogía se sitúa entre lo unívoco y lo equívoco. Es un punto medio entre estos dos extremos. ¿Qué sucede cuando conjuntamos ambas? Pues tenemos un instrumento de interpretación que evita estos extremos, que evita ser univocista o que evita ser equivocista. Recordemos, univocidad solamente acepta una única interpretación y la acepta como válida y todas las demás son inválidas e inadecuadas. Un texto solo tiene una interpretación. La equivocidad se vuelve prácticamente inabarcable, es relativista en extremo. Considera válidas todas las interpretaciones y alega que no hay, se aceptan todas, todas son válidas, pues porque realmente no hay criterios claros para decidir cuáles son adecuadas y cuáles no. Digamos que apela a que si intentamos establecer o decir que una es la válida, es una especie de imposición hegemónica en el ámbito del conocimiento. Bueno, la equivocidad es muy peligrosa, se derrumba, digamos, en estas interpretaciones oscuras, confusas, se abre tanto que se vuelve excesivamente permisiva, puesto que acepta cualquier clase de ambigüedad y relativismo.
Incluso cuando menciono que la hermenéutica analógica evita los extremos, Mauricio Bouchot, su creador, alude un poco a una actitud ética de moderación, a la frónesis, a la prudencia. ¿Por qué? Porque evita los extremos. No es ni univocista ni tampoco equivocista. Es decir, hermenéutica analógica, una herramienta de interpretación de textos para comprender su contenido. Ustedes que van a clasificar, aglutinar, categorizar documentos, deben de conocer su contenido, porque todos los cuadros de clasificación que se utilizan en archivística, lo que intentan hacer es representar el contenido de los documentos, representar el conocimiento que subyace en esos textos. Pero precisamente se debe de tener un instrumento de interpretación que nos ayude a no irnos a los extremos, a no aceptar que un texto tiene una única interpretación, como lo hace el criterio univocista, o tiene varias. Prácticamente cualquiera es aceptable, como el criterio equivocista. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con los textos, con algunos documentos que se tratan de recoger de diferentes colecciones documentales para interpretar un hecho? Por ejemplo, que es una colección que he trabajado, que está en el AGN, el archivo M68. Se cometen muchas falacias. Tal vez la última clase la dediquemos a todos los tipos de falacias que existen. Sería interesante, creo que sí. También como una forma de relajación. A ver, tenemos varias fuentes documentales para interpretar el hecho de la masacre de Tlatelolco en el 68. ¿No? Tenemos las fuentes documentales del CISEN, de la Sedena, que todavía no están disponibles. Tenemos el M68, que cuenta con documentos de periodistas que estuvieron en los momentos de la masacre. Contamos con documentos de la policía, muy pocos, pero tenemos algunos testigos. Una de los grandes errores en el momento de interpretación de hechos, sobre todo de hechos que sacuden la vida nacional, es que se piensa que la voz de las víctimas, por ser víctimas, tiene un peso determinante en la interpretación y juicio sobre un hecho. Es decir, todo testimonio proveniente de una víctima prácticamente lo aceptamos como verdadero, y no necesariamente. En el texto que ustedes revisaron para la elaboración de su trabajo, el de, el de Orduña Trujillo, el del archivo de la Policía Nacional de Guatemala, tuvo ese problema. Bueno, continuemos. Entonces, la hermenéutica analógica, pues, evita los extremos. Se abre lo suficiente, pero sin dispersarse en este sinfín de interpretaciones, como lo hace la equivocidad, ni tampoco tiene esta exigencia de una única interpretación, como la univocidad. Una hermenéutica analógica trata de colocarse entre las dos e intenta evitar los defectos de las dos y aprovechar los beneficios de ambas posiciones. Pero sí quiero aclarar, antes de continuar, que la analogía no es el único modo de interpretar, pero sí creo que es el más propio para las humanidades. Por ejemplo, las formas simbólicas solo pueden ser entendidas mediante un procedimiento basado en la analogía. Bueno, aquí quiero poner otro cuadro que es el último, el final. Bueno, es el mismo, pero le he agregado otros elementos, estos de aquí abajo. La hermenéutica analógica no solamente se distingue porque digamos, se posiciona en forma moderada, prudente, entre la univocidad y la equivocidad, ¿no? Como lo puse, a ver, en este. No solamente se distingue por estar entre ambas, por posicionarse entre una y otra, asumiendo una postura, digamos, prudente y moderada.
No. También se distingue porque emplea dos formas de analogía, a saber, la analogía de proporcionalidad y la analogía de atribución. La analogía de proporcionalidad, pues lo que busca hacer es aglutinar, comparar, es decir, coordinar todas las interpretaciones que un texto puede tener y encontrar los elementos en común. Busca el común denominador entre todas estas interpretaciones, a pesar de las diferencias que contengan. Digamos, iguala en lo posible. Es la parte de la identidad que tiene la analogía o semejanza. Por otro lado, la analogía de atribución se encarga de buscar distinciones, se enfoca en las diferencias y aprovecha una estructura jerárquica y nos ayuda a disponer de varias interpretaciones de un texto en forma ordenada. Cuando empiecen ustedes con el trabajo de clasificación, se van a dar cuenta que un texto en realidad no tiene un solo tema, tiene varios, pero hay que empezar a jerarquizarlos porque digamos, el tema principal, aunque pueda tener 3 o 4, es el que va a definir su estructura de clasificación. Bueno, pues la analogía de atribución se enfoca en las diferencias, nos ayuda a ordenar todas estas interpretaciones en forma jerárquica, ¿no? Según su mayor o menor adecuación al significado del texto. De modo que se puede establecer cuáles interpretaciones pues son los analogados principales y cuáles los secundarios. La analogía de proporcionalidad, a su vez, se divide en analogía de proporcionalidad propia e impropia. Algunos autores mencionan que la analogía de proporcionalidad propia pues es el sentido literal, lo que conocemos como sentido literal. Y la analogía de proporcionalidad impropia pues es el sentido alegórico. Otros, que es por lo que yo me decanto, precisan que la analogía de proporcionalidad propia es la metonimia y la impropia es la metáfora. Volvamos a algunos de sus clases de bachillerato. Sabemos que en el uso de la lengua natural, en ocasiones, pues empleamos una palabra en un sentido distinto del que propiamente le corresponde, aunque guarde alguna semejanza. La metonimia y la metáfora son ejemplos de este tipo de uso. La metonimia consiste en designar algo con el nombre de otra cosa, tomando, digamos, el efecto por la causa o viceversa. Por ejemplo, cuando aludimos al autor en vez de sus obras, al signo por la cosa significada. Cuando hablamos de las canas en vez de la vejez, ¿no? Cuando decimos respeta mis canas, pues en realidad lo que querríamos decir es respeta mi vejez, respeta mis años. Cuando decimos leí a Virgilio, pues más bien leí la obra de Virgilio, no leí a Virgilio propiamente, ¿no? En una estrofa del himno nacional dice del laurel inmortal, cuando pues más bien lo que se quiere decir es de gloria inmortal, pero las hojas del laurel pues es una forma simbólica de la gloria, del triunfo, de la victoria. Bueno, la metáfora, por otro lado, consiste en un tipo de asociación entre elementos que comparten alguna similitud de significado para sustituir a uno por el otro, ¿no? Como ejemplo, justo antes precisamente de conectarme, vi un anuncio comercial de un dentrífico, si era de un enjuague o de un dentífico, que decía, mantén tus dientes como perlas. Bueno, en este comercial pues se asocia una sonrisa con dientes blancos con el aspecto nacarado de las perlas, o cuando usamos las palabras retoños o vástagos, porque se asocia con la idea de hijos, ¿no? Con el paso del tiempo he visto crecer a mis vástagos o a mis retoños, refiriéndome a hijos. Coloquialmente las palabras retoños y vástagos ya las usamos como sinónimos de hijos,
Pero en realidad los vástagos o los retoños, pues son los nuevos y pequeños tallos que echa una planta. Bueno, por otro lado, la analogía de atribución se divide en dos: analogía intrínseca y analogía de atribución extrínseca. Esto implica que habrá niveles de interpretación, pues que serán muy apegados al significado del texto. Digamos, los que estén muy apegados, digamos, serán significados que lo están de manera intrínseca y esencial, dando paso a una idea de verdad como correspondencia o adecuación. Y habrá otras interpretaciones de manera extrínseca y accidental, lo que permite, digamos, una noción de verdad pragmática más amplia. No son tan estrictos, son más relajados en cuanto a lo que dice el texto. Esto pasa mucho, por ejemplo, con los textos bíblicos. Hay que acatarlos tal cual lo dice la letra, tal cual lo dice la Biblia, el texto. Por eso precisamente se suscitaron muchos problemas con la traducción de la Biblia del hebreo al latín, ¿no? La Vulgata, etcétera. O con la interpretación de las leyes. Hacemos lo que dice la ley, la Constitución, palabra por palabra, o lo turnamos a la Suprema Corte, que el papel de la Suprema Corte es fungir como Corte Constitucional. Es el órgano encargado de interpretar la Constitución. Ellos son los que aplican precisamente la jurisprudencia. Si hay alguna confusión o está la situación de que un artículo o una oración de un artículo puede significar o se entiende varias cosas del mismo, precisamente se turna una controversia constitucional y se turna a la Suprema Corte de Justicia para que dirima esta polémica y diga cuál es el significado en el cual se debe aplicar determinado artículo, etcétera.